Probablemente has escuchado de monstruos hechos de carne, de leyendas sobre bestias escondidas en el bosque o bajo el mar. ¿Pero alguna vez oíste hablar de un ser hecho de barro, sin alma, sin voz, obediente hasta que deja de serlo? Eso es un golem. Y no nació en una película. Nació en los callejones húmedos de la Europa medieval, en sinagogas silenciosas, en manuscritos que muy pocos se atreven a leer completos. La palabra golem aparece por primera vez en textos hebreos 1000 años antes de nuestra era, pero no era un monstruo entonces. Era una cosa incompleta. Un borrador. Como si dijeran, esto aún no está terminado. Pero con el tiempo, y sobre todo en los siglos XVI y XVII, el concepto cambió. El golem se convirtió en una creación. No divina. Humana. Una figura de arcilla moldeada a mano, animada con palabras sagradas, programada para proteger, para servir. Y el lugar donde esta historia tomó forma fue Praga. No la de los turistas, sino la Praga de las persecuciones, de la bruma perpetua, de la comunidad judía acorralada. Allí, se dice, el rabino Judá Loyu creó al golem más famoso de todos, uno que patrullaba las calles para evitar que su pueblo fuera atacado. No dormía. No comía. No dudaba. Solo obedecía. Hasta que dejó de hacerlo. Pero no nos adelantemos. Todo empezó con barro y miedo. Una combinación que, históricamente, nunca termina bien. En la Praga del siglo XVI, el miedo tenía forma de decreto. Acusaciones falsas, pogromos inminentes, rumores de profanaciones rituales. La comunidad judía vivía cercada, no por muros, sino por hostilidad constante. En ese contexto, el rabino Judá Loyu ben Bezalel, conocido como el Maharal, no solo enseñaba la Torá. Observaba. Leía lo que los otros no veían. Y actuó. Dicen que una noche descendió al Moldava. Reunió barro de la orilla más oscura y moldeó con sus propias manos una figura humana de más de 2 metros. Sin rasgos definidos. Sin ojos. Sin nombre. Ayudado por 2 discípulos, colocó en su boca un pergamino con una palabra escrita en hebreo, emet, verdad. Entonces recitó combinaciones específicas de letras sagradas. No fue oración. Fue código. Y el barro se tensó. Se levantó. No tenía voz. No pensaba. Pero entendía órdenes. Durante semanas, el golem recorrió el gueto. Se paraba frente a las casas de quienes eran amenazados. Espantaba a los que se acercaban con antorchas. Nadie podía tocarlo. No sentía dolor. No sangraba. Si lo empujaban, no retrocedía. Si le gritaban, no parpadeaba. Pronto, la noticia se esparció más allá de los muros, algo vigilaba el barrio judío. Algo que no era hombre ni bestia. Pero el golem no solo obedecía. Aprendía. Y no lo hacía rápido, pero lo hacía. Los relatos hablan de cambios. De movimientos más fluidos. De respuestas más complejas. Algunos decían que comenzó a mirar a los ojos a quienes lo observaban. Y eso, en una criatura sin alma, era suficiente para inquietar hasta al más creyente. Afuera, el peligro disminuyó. Nadie se acercaba ya al gueto de noche. Adentro, empezaron las dudas. ¿Qué pasaría si el golem no distinguía entre amenaza y accidente? ¿Entre protección y castigo? Una creación sin límites no tarda en volverse problema. Y el barro, al final, siempre quiere volver a la tierra. Una mañana, sin provocación aparente, el golem rompió la puerta del horno comunal. Arrojó al suelo la leña, aplastó los cestos de pan y se quedó quieto. No atacó a nadie. No gritó, no podía. Pero su presencia bastó para vaciar la plaza. Fue llevado de regreso al templo por uno de los discípulos del Maharal, en silencio. Esa tarde, el rabino lo observó largo rato sin hablar. Le dio la orden de quedarse inmóvil. El golem obedeció. Pero sus dedos se cerraron, como en tensión. Días después, 2 guardias del burgo real se acercaron a los límites del gueto. Uno empujó a un joven que vendía pescado. El golem apareció en segundos. Golpeó al primer guardia contra el muro y al segundo lo levantó por el cuello. El muchacho escapó. El golem soltó al guardia solo cuando uno de los discípulos gritó su nombre.
La escena fue presenciada por demasiados ojos. Las autoridades reclamaron explicaciones. El Maharal dijo que se trataba de un sirviente mecánico, un mecanismo para vigilar. Mentira piadosa. Pero el golem ya no era discreto. Caminaba con pasos pesados por las calles de piedra, cruzaba sin apartarse, respondía a señales mínimas. En la sinagoga, algunos empezaron a temer que escuchaba incluso cuando no debía. Que comprendía tonos, no solo palabras. El rabino empezó a limitar sus órdenes. Ya no salía de noche. Ya no patrullaba. Dormía, si ese verbo se puede usar, detrás del altar, bajo una lona húmeda, como un mueble dejado a medias. Pero entonces llegó el rumor. Se planeaba una nueva acusación. Una denuncia montada, con testigos falsos, para justificar una redada en Pascua. El gueto entero podría ser allanado. El Maharal, acorralado entre el peligro externo y el temor interno hacia su creación, decidió usar al golem una vez más. El objetivo era intimidar, no atacar. Pero el barro no entendía de proporciones. Solo de reacción. Esa noche, en el mercado central, el horror fue rápido. Un solo movimiento del golem bastó para romper un carro entero. Los caballos huyeron. Al menos un comerciante resultó herido. La ciudad despertó al sonido de gritos que no venían del gueto. Y así, la criatura que había nacido para proteger, empezaba a inclinar la balanza. Dejaba de ser símbolo. Empezaba a ser amenaza. Y nadie, ni siquiera su creador, podía ya detener por completo el pulso que latía en ese barro oscuro. El golem ya no obedecía al instante. Tardaba segundos en reaccionar. Miraba primero. Sopesaba. Como si pensara. Como si el barro hubiera absorbido no solo órdenes, sino algo más profundo, criterio. En el gueto, la tensión era densa. Las calles se vaciaban al atardecer, no por miedo a los soldados, sino al guardián que nunca dormía. Niños dejaban de jugar cerca del templo. Panaderos cruzaban la plaza en silencio. El golem ya no necesitaba estar en movimiento para ser temido, bastaba saber que estaba cerca. El rabino Loyu mantenía largas conversaciones con sus discípulos en voz baja. Consideraban apagarlo. Quitarle el pergamino. Borrar la palabra emet de su frente, eliminar la letra inicial y convertirla en met, muerte. Era el procedimiento. Era el código. Pero el miedo no venía solo del procedimiento. Venía de la duda, ¿y si no funcionaba? Afuera, los rumores crecían. Se hablaba de una criatura que aplastaba ladrillos con los dedos. Que olía el miedo. Que no necesitaba armas. En una Europa supersticiosa, eso bastaba para despertar el interés equivocado. Inquisidores, nobles, estudiosos empezaron a enviar emisarios discretos a Praga. No para ayudar. Para controlar. Para capturar. El golem seguía sin hablar. Pero su presencia era lenguaje. Se colocaba en puntos estratégicos sin ser llamado. Observaba a personas concretas. No se movía si no era estrictamente necesario. Y un día, sin aviso, colocó frente al templo los restos calcinados de una antorcha aún humeante. Nadie supo de dónde la había traído. Ninguna casa había ardido. No había gritos, ni humo visible en la ciudad. Solo el gesto. Solo la advertencia. La comunidad ya no sabía si estaba a salvo o prisionera. Lo que había nacido como defensa se había transformado en otra forma de encierro. El Maharal, según algunos textos, comenzó a anotar todo lo que decía acerca del golem. Cada palabra. Cada tono. Como si temiera que incluso una conversación inocente pudiera ser malinterpretada por esa criatura moldeada con intención pero ya sin control. Una noche, el golem no regresó a su lugar. No estaba detrás del altar. No estaba en el patio trasero. Nadie lo había visto salir. La ciudad entera se mantuvo en vilo hasta el amanecer. Y el barro, en silencio, seguía caminando por rutas que ya no pertenecían al hombre que lo creó. El amanecer del quinto día trajo consigo una quietud anormal. Las campanas de la iglesia de San Nicolás repicaron con un segundo de retraso, como si el metal hubiese dudado en romper el silencio. En el gueto, el rabino Loyu encontró frente a su puerta un trozo de madera, doblado en forma de estrella, atravesado por clavos oxidados.
No estaba dirigido a él, pero era una advertencia. El golem la había colocado allí. En los registros no oficiales del burgo, aparecieron referencias a figuras encapuchadas abandonando Praga. Algunos habían llegado para estudiar al golem. Otros para capturarlo. Ninguno se quedó. Uno fue hallado en las afueras, con la mandíbula fracturada en 3 puntos y los ojos abiertos, secos, como si no hubiera parpadeado en horas antes de morir. La versión oficial, ataque de bandidos. La población del gueto, lejos de sentirse aliviada, cayó en un estado de mutismo colectivo. El golem ya no patrullaba, pero se aparecía. Entre los edificios. En los callejones. En los techos. No se sabía cuándo había subido, ni cómo. Pero lo habían visto. Y eso bastaba. El miedo dejó de ser una sensación, se convirtió en norma. Las sinagogas duplicaron sus rezos, no por devoción, sino por contención. Familias enteras pedían al Maharal que desactivara al golem. Pero el rabino callaba. Miraba hacia el templo como si esperara una señal. Como si aún creyera que el barro podía ser convencido. No destruido, no detenido, convencido. Entonces llegó la orden real. Desde Viena. Un emisario con escolta y carta sellada, se exigía una inspección del gueto. Oficialmente, para verificar rumores de agitación no cristiana. En realidad, buscaban al golem. El Maharal pidió 3 días. Nadie discutió. Pero todos entendieron. La noche siguiente, el golem se colocó frente al templo. Inmóvil. No emitía luz, pero su figura parecía más definida, más angulosa. En su frente, la palabra Emet resplandecía como si estuviera escrita con fuego seco. El rabino se acercó. Dicen que no habló. Solo alzó la mano, temblorosa, y apoyó un dedo en la letra inicial, la Alep. Borrarla significaba apagarlo. Quitarle el alma. Convertirlo de nuevo en barro. Pero no lo hizo. El golem bajó la cabeza. Y esperó. Los 3 días pasaron. Cuando la comitiva real entró al gueto, no encontró nada. Ni señales, ni figuras, ni vigilantes de barro. Solo silencio, oraciones y una comunidad exhausta. El golem no fue visto durante semanas. Pero el miedo ya no dependía de su presencia. Se había hecho permanente. Como si una parte de él se hubiese filtrado en las piedras, en el aire, en los pensamientos. Y nadie, ni siquiera el rabino, podía ya separarlos. El informe llegó a Viena sin sellos rotos, con palabras medidas, no se hallaron pruebas concluyentes de insurrección. Se recomienda no perturbar la estabilidad actual del gueto. Era una forma elegante de decir que habían sentido algo que no podían nombrar. Los enviados no hablaron en el camino de regreso. Uno enfermó al cruzar el Moldava. Otro desertó antes de llegar a Linz. Nunca se registró qué vieron exactamente. En Praga, el golem apareció de nuevo. No caminaba. No vigilaba. Solo estaba. Sobre el techo del templo, de pie, como estatua. Cada noche. Mismo lugar. Mismo gesto. Los rezos continuaron. Pero ahora ya no eran por protección, sino por descanso. Por fin. Por clausura. El rabino Loyo envejecía a ojos visibles. Pasaba horas enteras en la biblioteca, rodeado de textos en hebreo, latín y griego. No buscaba sabiduría. Buscaba una grieta. Un error. El fragmento de un tratado perdido mencionaba una advertencia: todo lo animado por nombres sagrados retiene parte de aquello que no pertenece al hombre. Era el punto de no retorno. No solo porque el golem ya no respondía, sino porque en su silencio había empezado a generar preguntas imposibles. ¿Sentía? ¿Dudaba? ¿Soñaba? ¿O era el reflejo de los propios temores de quienes lo miraban? No había forma de saberlo. Pero había indicios. Una mañana, el carnicero del gueto encontró su hacha en la puerta. Había desaparecido semanas antes. Estaba limpia, sin rastros. Esa misma tarde, la esposa de un sastre recibió una carta anónima en yidis: él cuida, pero no olvida. Nadie supo quién la escribió. No hubo sangre. No hubo crímenes. Pero todos sabían que el golem había intervenido.
Y esa nueva forma de actuar, invisible, indirecta, anticipada, era más inquietante que la fuerza bruta. Ya no era un guardián. Era una conciencia. Un juicio sin voz. Y nadie sabía si aún estaba del lado correcto. Una noche, un grupo de jóvenes decidió desafiarlo. Querían tocarlo. Hablarle. Probar que no era más que barro. Subieron al techo. Solo uno bajó. Nunca habló. Nunca volvió a salir de su casa. El golem permanecía. Inalterable. Los ancianos del gueto dejaron de mirarlo. Los niños aprendieron a no nombrarlo. El rabino Loyu dejó de intentar borrarlo. No por resignación, sino porque ya no era una criatura externa. Era parte del paisaje. De la historia. De la culpa. Y cada noche, sobre el templo, el barro esperaba sin moverse. Como si supiera que el juicio aún no terminaba. El informe llegó a Viena sin sellos rotos, con palabras medidas, no se hallaron pruebas concluyentes de insurrección. Se recomienda no perturbar la estabilidad actual del gueto. Era una forma elegante de decir que habían sentido algo que no podían nombrar. Los enviados no hablaron en el camino de regreso. Uno enfermó al cruzar el Moldava. Otro desertó antes de llegar a Linz. Nunca se registró qué vieron exactamente. En Praga, el golem apareció de nuevo. No caminaba. No vigilaba. Solo estaba. Sobre el techo del templo, de pie, como estatua. Cada noche. Mismo lugar. Mismo gesto. Los rezos continuaron. Pero ahora ya no eran por protección, sino por descanso. Por fin. Por clausura. El rabino Loyu envejecía a ojos visibles. Pasaba horas enteras en la biblioteca, rodeado de textos en hebreo, latín y griego. No buscaba sabiduría. Buscaba una grieta. Un error. El fragmento de un tratado perdido mencionaba una advertencia: todo lo animado por nombres sagrados retiene parte de aquello que no pertenece al hombre. Era el punto de no retorno. No solo porque el golem ya no respondía, sino porque en su silencio había empezado a generar preguntas imposibles. ¿Sentía? ¿Dudaba? ¿Soñaba? ¿O era el reflejo de los propios temores de quienes lo miraban? No había forma de saberlo. Pero había indicios. Una mañana, el carnicero del gueto encontró su hacha en la puerta. Había desaparecido semanas antes. Estaba limpia, sin rastros. Esa misma tarde, la esposa de un sastre recibió una carta anónima en Yiddish: él cuida, pero no olvida. Nadie supo quién la escribió. No hubo sangre. No hubo crímenes. Pero todos sabían que el golem había intervenido. Y esa nueva forma de actuar, invisible, indirecta, anticipada, era más inquietante que la fuerza bruta. Ya no era un guardián. Era una conciencia. Un juicio sin voz. Y nadie sabía si aún estaba del lado correcto. Una noche, un grupo de jóvenes decidió desafiarlo. Querían tocarlo. Hablarle. Probar que no era más que barro. Subieron al techo. Solo uno bajó. Nunca habló. Nunca volvió a salir de su casa. El golem permanecía. Inalterable. Los ancianos del gueto dejaron de mirarlo. Los niños aprendieron a no nombrarlo. El rabino Loyu dejó de intentar borrarlo. No por resignación, sino porque ya no era una criatura externa. Era parte del paisaje. De la historia. De la culpa. Y cada noche, sobre el templo, el barro esperaba sin moverse. Como si supiera que el juicio aún no terminaba. Gracias por ver y por acompañarme con esta historia. Si quieres seguir descubriendo más relatos fascinantes, no olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima.